ácidos nucleicos formados por nucleótidos. Pero ya en 1926, gracias a los estudios de Samer, que pudo aislar doleasa, estudiar la naturaleza química de ella, pues se dio cuenta de que eran proteínas. Como les había dicho, si hay unas poquitas enzimas que están relacionadas con el metabolismo de los ácidos nucleicos mismos, que son de tipo ribosómico, pero son muy poquitos. Ellos hacen o cumplen función catalítica de complementariedad de bases nucleógenas entre la ribosina y eso. ¿Ya? Entonces, enfoquémonos más bien a las proteínas, a las enzimas que son de naturaleza proteica, ¿no es cierto? Estas proteínas pueden ser solo proteínas, ¿sí? Las hidrolasas y las liasas son las dos clases que solo son proteínas. Las otras cuatro clases, por lo tanto, la mayoría de las enzimas son proteínas conjugadas. Es decir, que aparte de la porción proteica, tienen una parte que es un compuesto químico no proteico. En ese caso, cuando es una proteína conjugada, la enzima se llama holoenzima. La apoenzima es la parte proteica y lo que le acompaña es la parte no proteica, que puede ser un grupo prostético, que también se le denomina coenzima, o puede ser un cofactor. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Nada más es la estabilidad del enlace con la proteína. Los grupos prostéticos o coenzimas están unidas permanentemente a la enzima, o sea, no es una unión disociable, ¿sí? En cambio, los cofactores es una unión disociable, es una unión temporal, ¿sí? Y es común de las enzimas regulatorias, es decir, enzimas que son activadas o inhibidas por tal o por otras sustancias que ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Tal es el agua del dispensador. ¿No se han enfermado? No, porque me daba pereza salir a comprar. Dije, voy a coger de ahí, pero no se han enfermado. Bueno, vamos a ver, de hecho, como vamos a desarrollar la explicación celular, justamente vamos a ver la relevancia de las enzimas en la actividad catalítica. En la respiración celular, justamente, estas coenzimas son las que se modifican temporalmente durante el proceso redox de la respiración celular. Ya vamos a ver, ¿ya? ¿Dónde se ubican las enzimas? A ver, ¿qué les dije la clase pasada? Las enzimas son necesarias en las reacciones metabólicas, por lo tanto, por lógica, ¿en dónde deberían estar? ¿En dónde deberían estar las enzimas? Si van, ¿dónde se realizan las reacciones metabólicas? ¿Dónde se realizan? En la célula, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿dónde deben estar las enzimas? En las células, al interior de las células, ¿no es cierto? Excepto las enzimas digestivas que están en los fluidos digestivos, saliva, jugo gástrico, jugo pancreático, las enzimas del borde del cepillo del intestino delgado, ¿sí? Y las enzimas de la coagulación. Excepto estas, el resto de enzimas están en el interior celular, ¿verdad? Entonces son intracelulares. El complejo B. Ya la próxima semana, yo me voy a sentar aquí, les voy a escuchar cómo nos van a contar a mí y a todos, ¿no es cierto?, las funciones de las vitaminas. Y justamente quienes van a exponer las hidrosolubles del complejo B nos van a contar cómo todas las vitaminas del complejo B tienen función enzimática, son coenzimas, ¿sí? Entonces, vamos a esperar a la próxima semana para conocer cómo estas vitaminas están actuando a nivel enzimático, ¿sí? Los zimógenos. A ver, cuando se habla de enzimas, hay que regresar a ver un grupo de enzimas que cuando son secretadas, ¿sí?, no tienen acción catalítica y necesitan que con ellas pase una reacción química para poderse activar. Esa reacción química comúnmente consiste en separar de la estructura química una porción, un péptido, que se le denomina comúnmente péptido inhibidor, ¿sí? Entonces, biológicamente, ¿qué ocurre? Se
enzima y no es activa hasta que otra sustancia rompe el enlace peptídico en cierto lugar, separa el peptido inhibidor y ahí sí la enzima ya es activa. Esas enzimas que funcionan así se denominan simoactivas, ¿sí? Que no son tan comunes, pero bien. ¿Qué hacen las enzimas? Catalizar las reacciones metabólicas. Para ello, ¿no es cierto?, la enzima tiene que ponerse en contacto con el sustrato. Hay una parte en específico de la enzima que se llama sitio activo, ¿se acuerdan? Yo creo que alguna vez, ¿sí? Que es la región que toma contacto con el sustrato. ¿Por qué esa región? Porque esa región tiene una analogía química, son parecidos químicamente, estructuralmente, y por eso se complementan y se pueden unir. ¿Cómo se unen? Por medio de los enlaces covalentes, no covalentes, que ya conocemos. ¿No es cierto? Depende de la naturaleza química de sustrato en sí. Ya vamos a ver un ejemplo después. ¿Ya? Pero lo que sí, esos enlaces no son permanentes, son disociables, son transitorios. Entonces se forma el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Empieza la reacción metabólica, la enzima puede modificarse en ese proceso, pero les recuerdo que temporalmente, no se enteran de eso, que después cuando veamos respiración celular, justamente la manera en que las enzimas deshidrogenases se restituyen a lo normal es lo que motiva que podamos obtener ATP, ¿sí? Entonces, se genera la reacción, se forman los productos, se rompen los enlaces que no eran permanentes y la enzima tiene que restituirse. Si cambió, estructural químicamente cambió, tiene que volver a lo normal. ¿De acuerdo? Entonces la enzima, recuerda, la enzima no se consume ni se modifica permanentemente en la reacción catalítica. O sea, la enzima es un medio nada más que facilita la reacción. ¿Ya? ¿Por qué? Les decía, ¿por qué se unen el sitio activo, la enzima y el sustrato? Porque tienen una analogía química. Esa analogía química fue descrita primero por Fischer. Fue la primera teoría, la de Fischer, la del sitio activo. La teoría B fue la famosa teoría de la llave cerradura. Todos los que hemos visto biología alguna vez en la vida hemos oído de la teoría de Fischer, ¿no es cierto? Fischer, ¿qué decía? Fischer decía que en el sitio activo la enzima químicamente es totalmente análoga al sustrato, es decir, se complementan perfectamente, ¿sí? Tanto así que era como el reconocimiento que una llave hace su cerradura, ¿no es cierto? No con cualquier llave abre una cerradura. ¿Se han visto ese canalado que tiene? Es perfectamente compatible con la cerradura. Era el mismo, o sea, él hizo esa analogía para explicar cómo era esta relación. Pero ya en 1958, Kochland estaba haciendo unos estudios de la inhibición no competitiva, ¿sí? Porque pues de hecho el estudio de las enzimas ha sido muy amplio desde 1926, no sé si les dije, pero la terapéutica humana se sustenta mucho en la inhibición o activación de enzimas, ¿sí? O sea, los medicamentos que utilizamos se sustentan mucho en incidir sobre la acción enzimática, ¿sí? Para curarnos las enfermedades, o para minimizar los problemas. Entonces, Kochland, en los estudios que estuvo haciendo, él se dio cuenta que aunque sí, o sea, aparte de lo que decía Fischer es cierto, o sea, hay una analogía química en el sitio activo, o sea, de la enzima con el sustrato, pero no es perfecta. Miren lo que él decía, o sea, miren lo que decía Fischer, o sea, esto es totalmente perfecto a esto, ¿no es cierto? Pero esto no, ¿se parece? Sí, o sea, el sitio activo tiene una semejanza estructural con el sustrato, pero es flexible, se acomoda, se adapta a su sustrato, ¿sí? ¿Tienen un guantecito? ¿Alguien tiene un guante? No, ni desde que vienen con eso de mañana. Es que así como Fischer utilizaba la analogía de la llave cerradura para explicar su teoría, Kochland utilizaba la analogía del guante. Entonces él decía, el guante es una enzima, la mano es el sustrato. ¿El guante parece mano? Sí parece, ¿no es cierto?
cierto? Pero ¿cuándo realmente toma la forma de mano? Cuando me pongo el guante, ¿sería? Es lo mismo que pasa en el sitio activo. O sea, el sitio activo toma la forma del sustrato cuando esté en contacto con él. ¿Sí? O sea, se adapta a él, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que el sitio activo puede adaptarse al sustrato. Y de hecho es el sustento de la definición no competitiva que les voy a mostrar más adelante. Para hacer esto, la enzima, o sea, tridimensionalmente adopta una forma de tal manera que hace como una especie de bolsita, ¿sí? Donde entra el sustrato, ¿sí? Como que le cierra y se genera la acción enzimática y por lo tanto la acción metabólica. Aquí justo les quería mostrar, ¿verdad? Esto que está encerrado en verdecito es parte del sustrato y lo que le vemos de fuera es parte del enzima. Vean cómo se dan las interacciones químicas, donde el hidrógeno, enlace iodipolo, enlace iónico, ¿se fijan? Sí, ¿no es cierto que todo es enlaces? ¿Recuerdan que siempre les decía que les iba a demostrar una y otra vez? La acción enzimática también es enlace. Si no se pudieran formar estos enlaces, no habría acción enzimática con los sustratos y no habría reacciones metabólicas. ¿Se fijan? Por eso les martirizo con los enlaces. Ciencia biológica, ¿sí? Lo que les decía al principio de este tema. ¿Por qué las enzimas favorecen las reacciones? Porque disminuyen la energía de activación. La energía de activación es cuando me levanto, ¿no es cierto? Y pongo la alarma y todavía no tengo suficiente energía de activación y le apago y como la tengo programada para que suene 10 minutos después, ¿no es cierto? Y luego suena y otra vez todavía no tengo la suficiente energía para levantarme y así, ¿no es cierto? Hasta que ya llega un punto en el que digo ya, o sea, ya estoy bien despierta y me levanto, ¿sí? Eso es como una energía de activación, o sea, la energía que necesito tener ya para empezar a hacer las cosas. Con las reacciones pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque las moléculas deben llegar a tener la suficiente energía cinética para que se rompan enlaces, para que haya colisiones entre las moléculas y se formen productos, ¿sí? Esa energía de activación es la que tiene todo que ver con la actividad enzimática. La curva que le vemos acá arriba es una reacción que ocurre sin enzima. Vean la cantidad de energía que necesita ya para empezar a generar productos. En cambio, con enzima, miren, ¿sí? Por eso se dice que la acción enzimática lo que hace es disminuir la energía de activación. O sea, necesito menor energía ya para ponerme activa y empezar a formar productos. ¿De acuerdo? Vean los factores que modifican la acción enzimática. Muchos de ellos ya los hemos tratado tomando en cuenta que las enzimas son proteínas. Uno de ellos es, bueno, este es particular, no lo dice. La concentración del sustrato. ¿Ustedes creen que va a afectar la velocidad de la reacción metabólica? Pues, si nosotros tenemos una cantidad constante, una concentración constante de un enzima, ¿no es cierto? Y empezamos a aumentar la concentración del sustrato, ¿sí? Y lo graficamos, ¿qué vamos a mirar? Que la relación entre el aumento de la cantidad del sustrato y la velocidad de la reacción en esta forma así hiperbólica, ¿sí? Verán que la enzima está constante, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, en principio esta relación, quienes estudiaron esto fueron Michaels y Mente, muy famosos. Ustedes van a ver el tema de enzimas, lo primero que les sale en el buscador es Michaels y Mente, ¿sí? Ellos descubrieron esto y es súper importante para entender la acción enzimática. ¿Qué decían ellos? Bueno, mejor dicho, ellos determinaron esta relación. Entonces, ¿qué descubrieron? Que conforme avanza la concentración del sustrato hasta una concentración que se llama Km, ¿sí? El aumento de la velocidad es lineal, es proporcional, es una línea. Es decir, tanto aumenta la concentración del sustrato como aumenta la velocidad, es lineal. Pero pasado este valor de Km, miren, quiero que vean cómo va aumentando la concentración y cómo la velocidad se hace cada vez más
reacción hasta que llega a ser de orden cero. Es decir, por más que haya más sustrato, vean en esta zona, cómo aumenta el sustrato de 150 a 200, pero la velocidad ya no aumenta más. O sea, la reacción llegó al límite. ¿Por qué ocurre esto? Entonces significa que en determinado punto, por más que aumente la concentración de sustrato, ya no hay más reacción. ¿Por qué? Porque las enzimas se saturan, ¿sí? Si la enzima está saturada, ya no hay más reacción y puede haber más sustrato, pero no hay más reacción, ¿sí? Por lo tanto, pasado el KM, ¿no es cierto?, ya se puede llegar a una reacción de orden cero. Entonces, KM vendría a ser la concentración del sustrato, a la cual la relación concentración de sustrato, velocidad de reacción es lineal, o de orden 1, y también justo en este valor se da es la mitad de la velocidad máxima a la que puede darse una reacción. Es decir, aunque ustedes digan, esto será importante, es importantísimo. En términos de la actividad enzimática es súper importante. Y de hecho, cada una de las enzimas tiene un valor de KM específico que le da identidad. La concentración de la enzima. Mientras hay enzima, hay reacción. ¿Sí? Ver, lineal. Por esa razón, la acción enzimática tiene que regularse. Si no se regula la acción enzimática, sería pernicioso, porque estaríamos todo el tiempo haciendo metabolismo de un mismo para generar un mismo producto, ¿sí? Entonces ya les voy a explicar cómo se regula la acción enzimática justamente para evitar esto, ¿ya? Estos dos factores. Si estamos hablando que las enzimas son proteínas, nosotros ya sabemos que el calor y el pH desnaturalizan las proteínas. El calor, ¿por qué? Ya hasta les tomé en alguna prueba. No sé si ustedes toman diferentes pruebas de los paralelos, ¿no es cierto? ¿Sí? El pH igual, acuérdense, altera, igual les tomé. Altera el estado iónico de los seres, ¿cierto? Bueno, ya, bueno. Vean cómo está la campanita este es el aumento de temperatura y esta es la actividad enzimática en porcentaje, ¿no es cierto? Vean, se hace una campanita. Es decir, ¿cuál es la mejor temperatura para la acción enzimática? ¿Cuál es? 100. Este es el porcentaje de acción enzimática, esta es temperatura. Nunca les ha dado fiebre. Tú te como fiebre de 40 y hay que meterles en hielo. 37. ¿Por qué 37? Porque es la temperatura corporal normal. La temperatura óptima para las enzimas es 37. Va entre 36, bueno, un 38 ya es una fiebre, o sea, no nos mata un 38, pero ya hay un problema, digamos, metabólico anormal, ¿sí? Temperaturas muy bajas no es suficiente para alcanzar la energía de activación. Temperaturas muy altas desnaturalizan la enzima, ¿no es cierto? El pH lo mismo. Bueno, el pH el rango es más amplio. La mayoría de enzimas trabajan a un pH de 6 a 7, de 6 a 8, entre 6 a 8. O sea, la gran mayoría. Por ahí hay unas excepciones, por ejemplo, la toxina del estómago. ¿Se acuerdan qué ácido tenemos en el estómago? Clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido mineral muy fuerte, por lo tanto el pH del estómago es de 1, 1,5. ¿Sí? Entonces, la pepsina, que es una enzima proteolítica, o sea, sirve para digestar las proteínas que nos comemos, actúa a un pH muy ácido, o sea, fuera de este rango. La fosfatasa alcalina significa pH básico, actúa a pH de 9,5 y la fosfatasa ácida a 5. Con esas excepciones, sí, el resto sí, están entre pH 6 y 8. Por eso se acuerdan que cuando veíamos la acción de los cloruros en los microorganismos, decíamos que el hidrógeno acidifica el citosol y eso afecta la actividad enzimática, justamente porque el mantenimiento del pH, recuerden, es súper importante para la actividad enzimática. ¿Ya?
en actuar a nivel enzimático, ¿sí? Para tratar las enfermedades. Y justamente esto deriva de los estudios de inhibición enzimática que por años se ha hecho. Entonces, les voy a ir describiendo los tipos de inhibición y les voy a ir poniendo ejemplos, ¿sí? de medicamentos que se utilizan y que actúan con ese tipo de inhibición, ¿ya? A ver, de la inhibición, bueno, hay dos tipos, la irreversible y la reversible. La diferencia es elemental, ¿no es cierto? Una inhibición irreversible es con una sustancia química. Espera. ¿Por qué les doy esta parte de inhibición? Porque recuerden que como las enzimas son proteínas, ¿se acuerdan que habían también factores químicos que afectaban a la estabilidad de las proteínas? ¿No es cierto? Entonces les voy a dar justamente esos factores químicos que actúan sobre las enzimas y que ha sido el sustento para poder desarrollar la farmacoterapia, buena parte de la farmacoterapia actual, ¿sí? Entonces les decía, la inhibición irreversible es aquella en la que la sustancia química que actúa sobre la enzima, o sea, destruye irreversiblemente su capacidad catalítica, es decir, se desnaturaliza completamente, ya no sirve la enzima y por lo tanto no hay manera de que pueda volver a funcionar. ¿Qué es la reversible? Sí, la reversible, si el factor ya no está presente, pues la enzima, o sea, no se ha dañado, no se ha alterado, puede seguir funcionando normalmente. Bien, con ustedes. Ya, siéntate, por ejemplo, a ver, de la terapéutica humana, el alopurinol. El alopurinol, ¿alguien tiene algún familiar que tenga gota? No. Es una enfermedad común, no es una enfermedad metabólica relacionada con el metabolismo de los ácidos nucleicos. La gota es un exceso de ácido úrico. El ácido úrico es un cristal, ¿sí? Que se acumula en las articulaciones, sobre todo manos, codos, rodillas y sobre todo en el dedo gordo del pie, ¿sí? Por eso, y como les digo, es característico de hasta cierto punto, un metabolismo exacerbado de los ácidos nucleicos. Por eso se decía que la gota era enfermedad de los ricos, que consumían la carne muy rica en ácidos nucleicos. Entonces, por eso las personas que tienen gota tienen una dieta muy restrictiva. Los champiñones, que también son ricos en ácidos nucleicos, las carnes, ¿sí? Bueno, en fin. El tema es que, como en esa enfermedad lo que hay es un exceso de ácido úrico, ¿sí? Que se produce en el ciclo de la uña, entonces se utiliza el alopurinol como un inhibidor que actúa, un inhibidor irreversible que actúa sobre una enzima que se llama xantinoxidasa, que es parte del ciclo de la uña. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se inhibe la formación de ácido úrico, que es lo que provoca esa inflamación alrededor de las articulaciones, ¿ya? Aquí también, bueno, ¿han oído de las penicilinas? ¿Para qué se usa la penicilina? ¿No les preguntan cuando están enfermos de la garganta el médico? ¿Es alérgica a la penicilina? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es? Antibiótico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la penicilina? Actúa sobre una transpeptidasa reversa, se llama, del microorganismo, ¿sí? Impidiendo la formación de la pared bacteriana. Entonces, al impedirle la formación de la pared bacteriana, le hace lábil al microorganismo al ataque del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza la penicilina como un antibiótico para tratar las infecciones. Me falta uno. Bueno, esa es una toxina, ese no es un medicamento. Por ejemplo, ¿se acuerdan que decía que los tóxicos también pueden afectar la actividad enzimática? Los insecticidas organofosforados, ¿cierto? Actúan a nivel de la acetilcolinesterasa, le inhiben irreversiblemente y la persona se puede morir, ¿ya? Ya, de la reversible hay estas tres. Y aunque estas dos parezcan que son la misma, y de hecho, por eso yo siempre les digo, validen la información cuando hagan las investigaciones bibliográficas. Ustedes van a buscar fuentes bibliográficas, me apuesto que el 50% de esas fuentes les da la misma definición para ambas, pero no es lo mismo, ¿sí? Les explico, ¿ya?
porque son parecidos químicamente, por lo tanto, tienen una estructura análoga al sitio activo de la enzima ambos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener el equilibrio normal de la enzima cuando se une la enzima y no el inhibidor, pero también vamos a tener a la enzima con el inhibidor. Por lo tanto, ¿qué está pasando? La enzima, parte de la enzima se une, ¿no es cierto? Aquí les ponía un ejemplito, un ratito no lo leen. Esta es una reacción del ciclo de Krebs, ¿sí? Aquí para que salgan estos dos hidrógenos de acá, hay una enzima que se llama deshidrogenasa, lo vamos a ver. Pero vean que el succinato es bien parecido al malonato, solo le falta el CH2. Entonces, cuando hay presencia de malonato, ¿sí? En el mitocondria, esto ocurre en el ciclo de Krebs, la deshidrogenasa puede ligar también el malonato, y entonces, ¿qué se va a ver inhibido? Ciclo de Krebs, por lo tanto, la obtención de energía. ¿Sí? Era un ejemplo. A ver, aquí, ¿qué medicamentos son inhibidores competitivos que se utilizan en la terapéutica humana? A ver, aquí era las sulfas, la sulfanilamida, por ejemplo, es un antibiótico también. ¿Qué hace este antibiótico? Este antibiótico, la sulfanilamida es muy parecido al ácido paralidobenzoico, que los microorganismos utilizan, ¿sí?, para poder formar ácido fólico. A ver, en términos de la reproducción celular, el ácido fólico es súper importante. Las células necesitan ácido fólico. Entonces, ¿cómo hacen ácido fólico? ¿Cómo forman ácido fólico? A partir de ácido paramidobenzoico, ¿sí? Entonces, la sulfanilamida, este medicamento que se utiliza para las infecciones bacterianas, lo que hace, como es súper parecido al ácido paramidobenzoico, entonces la enzima que transforme el ácido paramidobenzoico en ácido fólico se confunde, y en vez de ligar a este ácido, le liga al medicamento, a la sulfanilamida, y entonces ya no se forma ácido fólico, y entonces la replicación del microorganismo, de la bacteria, ya se limita, y de esa manera se controla la infección, ¿sí? Aquí también, con este mismo sistema, hay dos medicamentos que se utilizan en la quimioterapia contra el cáncer: la aminopterina y la metopterina. Hacen exactamente lo mismo. Inhiben a la enzima que va a formar ácido fólico y que va a permitir la replicación de las células tumorales. Y de esa manera se detiene que el tumor crezca, ¿no? Y aquí creo que había otra. El enalapril. El enalapril, ¿alguien tiene papitos, abuelitos que sufran de la hipertensión? ¿No? El enalapril es un medicamento común que se suele utilizar para regular la hipertensión, y justamente es un inhibidor no competitivo, pues, de la enzima de conversión de angiotensina, ¿sí? La beta. Y justamente al inhibir esa enzima se puede regular la presión arterial. ¿Ya? La inhibición no competitiva se cae de nuevo. Aquí el inhibidor no tiene semejanza estructural con el sustrato, no puede competir por el sitio activo, pero se puede unir a otro lado de la enzima, que se llama sitio alostérico, así se llama, ¿sí? El tema es que cuando se une el inhibidor, ¿se acuerdan hace rato que decíamos que el sustrato, esto de aquí es flexible, se puede modificar? Justamente el que se una otra sustancia al enzima es un factor que altera la química del sitio activo y por lo tanto altera la unión enzima-sustrato, ¿sí? Hasta tal punto que inclusive no se unen, pueden hasta no unirse, o la unión no ser estable y por lo tanto no se generan productos, ¿sí? Entonces aquí tenemos los siguientes equilibrios: este que es el normal cuando no hay inhibidor, y el otro donde se ha unido el inhibidor a la enzima, forma el complejo enzima inhibidor,
y luego se une el sustrato. Como les digo, ya cuando se une el inhibidor, difícilmente se une el sustrato o la unión no es estable y ya no genera productos. Se forma el complejo enzima sustrato inhibidor y ya no se generan productos. O el otro camino es este, que primero la enzima se une con el sustrato, se forma el complejo y luego se forma él, luego se une el inhibidor. ¿Sí? Ya. A ver, aquí ¿qué ejemplos encontré? Ay, a ver, aquí eran de los que son para el VIH. El tripanavir. El tripanavir es un retroviral, es un medicamento retroviral que se utiliza para tratar el SIDA, porque puede actuar a nivel de una proteasa del ARN una proteasa del virus, del VIH, ¿sí? Y aquí también para el Parkinson se utiliza un medicamento que se llama carbidopa, que inhibe una enzima que se llama descarboxilasa dopa, ¿sí? Y al inhibirla, pues ayuda a minimizar los síntomas del Parkinson, ¿no? Es una enzima que nos cura degenerativa. Y finalmente, la anticompetitiva. Verán lo que vimos hace rato, esta es la no competitiva, ¿verdad? Se une en un sitio diferente, ya. En la anticompetitiva también el inhibidor se une al sitio alostérico, no al sitio activo. Pero aquí hay una condición de que la enzima, el sitio alostérico no se une al inhibidor porque no tiene semejanza estructural, ¿sí? Excepto cuando ya se une el sustrato. Se une el sustrato, la enzima se modifica químicamente tal que el sitio alostérico ya puede unirse con el inhibidor, ¿sí? Entonces fíjense que sí hay una pequeña diferencia. Por eso es que aquí hay solo el equilibrio normal, cuando no hay el inhibidor, y o sea, ya no hay el de acá, como vimos hace rato, porque acá de ley primero tiene que unirse el sustrato para que se modifique el sitio alostérico y puede unirse el inhibidor. Por supuesto, ahí sí ya no hay productos, ¿no? Aquí el único ejemplo que encontré era la neriparina. Este inhibía una enzima que se llama transcriptasa, que está relacionada con el ARN viral del VIH, ¿no? Entonces se utiliza también para tratar el SIDA. Ya, a ver. Si es que no se regula la acción enzimática, o sea, puede ser pernicioso para la salud. La regulación enzimática hay de dos formas, gracias a unas enzimas regulatorias que se llaman enzimas alostéricas y por modificación covalente. La regulación enzimática se sustenta justamente en la inhibición no competitiva. Y no solo es inhibición, o sea, bueno, la regulación iría en activación y en inhibición, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos con una enzima, ¿no es cierto?, que está con actividad catalítica, se están generando productos, pero ya hay suficiente de un producto, ¿no es cierto? Un producto metabólico que necesita. Inclusive el mismo producto, el exceso de producto metabólico suele ser el inhibidor en este caso. O puede ser un metal, o puede ser una hormona, como ya puedo poner un ejemplo más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? En el sitio alostérico viene el inhibidor, o que también se llama modulador negativo. ¿Por qué? Porque se une y, como les decía hace rato, modifica el centro activo y el sustrato se separa y para la reacción metabólica, ¿no es cierto? Por el otro lado, cuando necesitamos activar una enzima para que empiece una reacción metabólica, pasa lo mismo, inhibición no competitiva, perdón, activación no competitiva. En este caso, esta sustancia actúa como un activador. Se une a la enzima, se modifica el sitio activo, ¿sí? Por lo tanto, ingresa el sustrato y empieza la reacción metabólica. Esto fue lo que estudié de Kostler. Por eso Kostler estableció que el sitio activo no es perfectamente análogo al sustrato. O sea, hay variables que sí se fijan de tal manera que el sitio activo es plástico,
manera en que las enzimas se pueden regular es por la modificación covalente. ¿Qué consiste en que una enzima une o separa algún grupo químico que estuvo unido por enlace covalente? Un ejemplo es esta, la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa puede estar inactiva o menos activa cuando no tiene dos fosfatos inorgánicos unidos a ella. Y está activa cuando tiene los dos fosfatos inorgánicos unidos a ella. Entonces, inactiva sin fosfatos, activa con fosfatos. Entonces, imagínense que ustedes desayunaron a las 5 de la mañana para venir a clases, ¿no es cierto? Y hasta esta hora no han comido nada. ¿Se han desmayado? No, porque sí, dice yo, mismo ya les debo dar. ¿Por qué no se desmayan? Porque tienen reserva de glucógeno, ¿verdad? Entonces, pero esa reserva de glucógeno, recuerden que es la reserva energética, para poder utilizarse necesita pasar de glucógeno a glucosa. Esta enzima que da inicio a la glucógenolisis, a romper el glucógeno para formar glucosa. Entonces ustedes están aquí hasta que se desmayan, ¿no es cierto? Necesitan hacer glucogenolisis. Entonces el glucagón y la adrenalina ven que la glicemia de ustedes está súper baja, que no tienen mucho azúcar en sangre, se van a desmayar, van a tener una hipoglicemia. Entonces necesita activar bueno, realmente no ahorita, desde media mañana ya están activadas las glucosas, ¿no? La glucogenolisis. Entonces, ¿qué dice? No, pues hay que activar la glucogenolisis. Pero esta enzima que da inicio está inactiva. Entonces, ¿qué hace? Estas hormonas, y justamente la acción hormonal, uno de los tipos de acción hormonal es actuar en conjunto con las enzimas. Entonces, estos dos activan esta enzima, ¿sí? Una fosforilasa de quinasa. ¿Qué hacen las quinasas? Mover fosforilos. ¿De dónde mueven? Sacan los dos fosfatos inorgánicos del ATP y lo unen a la glucógeno fosforilasa y la activan. Y claro, queda como residuo del ATP, ¿no? No nos interesa. Listo. Se activó la glucógeno fosforilasa, empezamos a hacer glucogenolisis, tenemos glucosa disponible y por eso no nos hemos desmayado, ¿verdad? Pero ya salen de aquí, como ya es hora de almuerzo, se van a ir a comer las salchipapas de acá abajo, papas, almidones, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué le estoy dando a mi organismo? Glucosa. ¿Será necesario que yo siga haciendo glucogenolisis? No, pues, porque me puede dar una glicemia súper alta, ¿sí? Entonces el organismo, ¿qué dice? Entonces ahí la adrenalina, en cambio, dice, no, la glicemia está súper alta. Entonces, ¿pueden evitar lo que ya ingestaron, la insulina? No, pero ¿qué puede evitar? Que siga ocurriendo la glucogenolisis. Entonces dice, no, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitar los fosfatos, que son los que le activan esa enzima. Entonces la insulina lo que hace es eso, activa esta enzima separa estos fosfatos unidos covalentemente, ¿no es cierto? Y la glucógeno fosforilasa que estaba activa, otra vez vuelve a su forma inactiva. Entonces la energía que están teniendo ahorita, después de comer esas salchipapas, ya es de la glucosa que acabaron de ingestar, ya no de la que viene del glucógeno que está almacenado. De hecho, inclusive se activa, la insulina activa la glucógenogénesis, el otro proceso para que el exceso de glucosa de esas papas que se comieron se almacenen como glucógeno para que tengan para de ahí hasta la noche que ya